De pronto sentí el río en mí, corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Juan L. Ortiz no se imaginaba un hombre aislado, sino en relación con su entorno. Cabría preguntarse qué importancia tiene esta relación para la construcción de nuestra identidad como entrerrianos. Hay un río que es el mismo y que siempre está cambiando, que convive con nosotros y que fue testigo de los primeros habitantes de Entre Ríos. Tijuinén, su Dios, Padre Espíritu, le había dado a la Madre Tierra para que los alimentara, para que ellos tomaran de la Madre Tierra lo que necesitaran. Y el agua es la sangre de la Madre Tierra. El agua para ellos era muy respetada. Es como la sangre de la Madre Tierra, porque el Chanasta hacía el amor en el agua, trataba de sembrar la semilla. O sea, el varón tiene su garantía, Ancac, o sea, depósito de alma en sus órganos reproductivos. Y la mujer era una flor que da vida, Amarí Uititi. Entonces ellos tenían que sembrar una de esas semillas que tenía su depósito de alma en la mujer, pero lo hacían bajo el agua siempre que era posible, porque era una manera de honrar a la Madre Tierra y a su sangre. O sea que el niño que era engendrado, la niña del agua, iba a ser buen nadador, buen pescador, nunca iba a morir ahogado. Además siempre iba a respetar a la naturaleza. Eso para cortar un árbol, por ejemplo, el árbol lo consideraba un ser vivo, porque hay que partir de la base que el aborigen siempre se consideró un animal, no un ser privilegiado. Esta nación de la cultura del agua, porque vivía cerca del agua, conocía todos los ciclos del agua, porque los asentamientos básicamente estaban en las cuencas de los ríos. Se sabía perfectamente entonces, el río era un lugar importante no solamente porque era la fuente de alimentos, porque provee no solamente pescado, hay una cantidad de alimentos que provee el río que hoy en día no se utilizan. Entonces el agua ocupaba un lugar importante y aparte eran los grandes medios de comunicación, porque incluso los mismos enemigos de los charrúas llegaron a registrar canoas de 40 braceros hechos hasta con 3 troncos de árboles juntos. O sea, era un lugar no solamente para estar asentados, donde aparte dentro del agua se transmitían conocimientos también. O sea, hay que entender que la escuela dentro del mundo indígena es el entorno, o sea, no hay un edificio propio. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre está en nuestro territorio? La población se fue dando de manera gradual y en varias etapas. Acá tengo unas fotos que les voy a mostrar. Primero la etapa inicial, que fue del 11.000 al 6.500 a.C. Le siguió la etapa temprana del 6.000 al 4.000 a.C. Acá, bueno, esta no porque salió media fea. La etapa media, que fue del 500 al 1600 después de Cristo, y la etapa tardía, que fue del 1600 después de Cristo al 1800 después de Cristo. Este esquema de tiempo está sujeto a modificaciones que se puedan hacer a partir de nuevas investigaciones arqueológicas. El hombre que entra por Bering hace alrededor de 40.000 años era el mismo hombre que vivía en Asia, en África y en Europa. Nunca hubo dos tipos de hombres en el planeta. Todavía hoy podemos escuchar frases como esta: nosotros somos un pueblo joven, nosotros no tenemos historia, porque estamos pensando en 200 o en 500 años nada más. O lo que es peor, nosotros descendemos de los barcos.
otro sofisma, otro error, no solamente conceptual, sino científico, práctico. ¿Entendés? Y por eso es que en los manuales y en general en el sistema educativo, ustedes van a ver que proporcionalmente toda la realidad o la dimensión que encuentran los europeos está dicho en un 2 o un 3%. Y todo lo que sucede, que es lo menos, después del 1492, ocupa todo el libro, o sea, el 98% restante. No solo el habitante originario apreció el valor de estas latitudes. La llegada del español marca un antes y un después, sobre todo un después. Lo primero que va a aparecer es una diferenciación entre lo que había sucedido antes de la llegada de los europeos y después. Pero eso no es inocente. Ese es un problema de fondo que responde a los objetivos e intereses del que ingresa desde otro continente, como es el europeo. En este caso, nosotros podemos adjetivarlo con todo derecho y con toda objetividad como el invasor, no el conquistador o el descubridor, sino simplemente el invasor, que entra, y te insisto, con intereses y objetivos muy puntuales, que es apoderarse, apropiarse, no solamente